Muy buenas, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande a todos los que estáis esperando el directo. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gracias por esperarme hoy. Ya sabéis que llevo 2 viernes, el del viernes pasado y el de hoy, que no podía hacer el directo a las 9 porque tenía pues un curso y he acabado a las 10 menos cuarto. Así que entre que he venido, he llegado a casa, bueno, ya sabéis, no os voy a contar mi historia, ¿no? Bueno, acabo de aparecer que ya hemos llegado a los 100.000 Criscoin en el tema de misterios de la Biblia, así que qué bien, qué justo y qué casualidad que hoy íbamos a hablar sobre uno de los misterios más comentados sobre la Biblia, uno de los relatos más interesantes. Quiero decirles que lo que voy a hablar hoy no es echar por tierra quizás alguna investigación de alguien, sino ir a la fuente de algunas cuestiones. Porque cuando hablamos del arca de la alianza, esa famosa arca que algunos dicen que pues está escondida, o que la tienen los nazis, o que la tienen los gobiernos escondida, o que está en Etiopía, o que está en Namibia, que no se sabe, que es un cuento. Pero sin embargo, muchos divulgadores del misterio han hablado de ella como algo real. Han hablado de ella como un aparato de tecnología extraterrestre, y vamos a ver si es de tecnología extraterrestre. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar los secretos, lo que nadie te dice sobre este asunto. Porque nos podemos inventar muchísimas cosas, pero lo que nadie te dice sobre este artefacto, objeto, mueble, vamos a ver qué es y qué es lo que nos dicen algunas fuentes, principalmente los textos sagrados, sobre quién construyó el arca, qué hacía y dónde posiblemente está ahora. Entonces, esos misterios de la Biblia, esos relatos, vamos a sacar a luz todo esto. Gracias a todos, muchas gracias. Quiero saludar a la gente que está, no sé cuánta gente hay, pero bueno, la que sea, bienvenidos, y también un saludo también a los de Misterios al Descubierto, al canal de YouTube, cuando suba este trocito de vídeo, que por cierto quiero decirle a los amigos de YouTube que por favor, si puedan, pásense por Twitch, y que tenemos los directos los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la noche hora española, y que no dejamos de hacer investigaciones, divulgaciones de misterio, de ciencia y de fe aquí en ese de Cris, aunque este canal es exclusivo para otras cosas, pero lo bueno que tiene Twitch es eso, que podemos sectorizar los vídeos, los directos. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a saludar aquí al... Vamos a ver, vamos a saludar por aquí a Carlitos, tenemos a Cristian también, y tenemos a Kamikaze y a Linky Caldero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Inglaterra, pues un saludo y bienvenido a este directo. Vamos a ver. Primero de todo, antes de seguir con todo, vamos a ver que esté todo bien. Por favor, aquellos que estáis viendo el vídeo, que estáis viendo el directo, por favor, los que estáis en Twitch ahora mismo, decidme si se oye bien, si se ve bien y si no hay ningún problema para que podamos, pues eso, seguir con el directo. Muy bien, muchas gracias Pedro Zox, bienvenido además, y Kamikaze, muchas gracias también. Bueno, pues si se ve bien, está los bits bien, estáis viéndolo bien, estáis escuchándolo perfectamente, pues vamos al lío, porque yo muchas veces, os voy a poner en antecedentes, ¿no? Yo soy una persona, y los que me conocen desde el canal de Misterios de YouTube, saben que soy una personita que durante muchos años he leído y he estudiado mucho los textos bíblicos. No me considero un biblista, como algunos se consideran, pero sí he cursado estudios de teología. Así que quizás algunas de las cosas que pueda decir igual
rozan un poco a lo religioso, pero no es eso en sí. Yo creo que los textos sagrados hay que leerlos como son, como textos, ¿vale? La parte sagrada, pues ya cada uno que le dé su connotación de fe, eso es igual, ¿no? Da igual si crees o no crees. Lo importante es que hay unos relatos ahí que hay que explicarlos bien. Porque si no llegamos no a conclusiones, pero sí a divagaciones muy abstractas. Y esas divagaciones abstractas lo que hace es que lleva a mucha gente a confusión. Yo he escuchado que el Arca de la Alianza es un arma de destrucción masiva. ¿Cuántos habéis escuchado eso? Hola, mi copito, ¿cómo estás? Un saludo hasta Chile, un saludo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el Arca de la Alianza había o es o ha sido o fue un acumulador de energía libre? ¿Cuántos habéis escuchado que el Arca de la Alianza, ojo que no estamos hablando del Arca de Noé, estamos hablando del Arca de la Alianza, ese especie de habitáculo pequeñito que se llevaba con dos palos, que se desplazaba con el pueblo de Israel y que lo llevaban a las batallas? ¿Cuántos han dicho que eso era un arma súper poderosa de ondas sónicas, por ejemplo? O que de él se desprendía, que de ese aparato se desprendía una fuerza bacteriológica, por ejemplo. ¿O cuántos habéis escuchado que ese Arca de la Alianza también ha sido un transmisor de comunicaciones entre los israelitas y los extraterrestres? ¿Y cuántos habéis escuchado que el Arca de la Alianza fue construida y dada a los israelitas por los extraterrestres? ¿Y cuántos habéis escuchado que el Arca está guardada en un lugar secreto, en alguna organización secreta, en alguna logia que guarda los secretos del poder más poderoso que ha habido tecnológico sobre la Tierra? Y cuando uno escucha eso, que yo lo he visto en documentales, empieza a dilucidar, no a dilucidar, mejor dicho, a pensar, bueno, podemos decir dilucidar, pero a pensar qué narices o de dónde demonios han sacado esa información. Porque decir eso es, punto número 1, especular sobre el asunto. Punto número 2, no haber leído la fuente en la que se habla sobre su construcción, sobre su propósito y sobre su futuro. Y 3, inventarse historias para no dormir. O 4, que todo lo que yo estoy diciendo o lo que vaya a decir hoy sea meramente una mentira que yo me haya inventado o lo que vais a escuchar para darle otra perspectiva al asunto. El Arca de la Alianza se ha hablado muchísimo, muchísimo. Películas, historias, novelas y miles, si no decir miles de horas de iVoox, de podcasts, de comentarios, de especulaciones, de vídeos dedicados al Arca de la Alianza. Y lo importante sería, amigos, es querer saber, o al menos acercarnos a la verdad. Y claro, cuando uno estudia estas cosas y quiere ir a la fuente, chocamos con algo que no nos gusta, o a algunos no les gusta, que es
que estamos tocando un libro religioso. Porque el único texto que nos hable de su construcción, de su propósito y de su futuro es la Biblia. Y eso algunos no lo quieren aceptar. De ahí que se extraiga el texto fuera de contexto para generar lo que yo quiero decir. De ahí las historias que se están hablando. De ahí las especulaciones que se hacen. Y yo no digo que sea malo especular, por supuesto, pero al menos que tengan en cuenta la base textual de qué es y de dónde se construyó, quién la construyó, quién mandó construirla, las medidas, para qué servía y el futuro del Arca de la Alianza. No sé si ustedes les ha puesto en vilo esta introducción que os he hecho, pero creo que es interesante. Y no quiero hacer un monólogo aquí para que, pues un monólogo y ya está, ¿no? Lo importante es que ustedes también participen y voy a intentarlo hacer porque va a ser un poco complicado en un tema que a mí me apasiona. Ya lo sabéis, es un tema que a mí me apasiona bastante y que necesitaría reorganizarme, ¿no? Para al menos la plataforma de Twitch, que es muy diferente. Para empezar, voy a hacer una pregunta, voy a contestar a una pregunta con una pregunta que acaba de hacer Kamikaze 556. ¿La construyó David? Mejor dicho, os voy a hacer la pregunta. ¿Sabéis quién construyó el Arca de la Alianza? Esto parece un test de escuela, ¿no? No os preocupéis si os equivocáis, porque yo también me puedo equivocar, sino decir lo que pensáis, porque al decir vosotros lo que pensáis, a mí y al resto de que están viendo este directo, le va a dar la sensación de que hay mucha diversidad de opiniones, y eso es bueno. Porque si no hay diversidad de opiniones, no hay debate. Y eso es lo que está pasando, con el misterio, con las conspiraciones. Los temas ya no se debaten y es muy difícil. Yo hace unos años intenté convertir algunos programas en debate y era imposible. Para empezar, ni se presentaba la gente que iba a debatir y tercero, era imposible debatir. Pero podríamos visualizar esto con las opiniones de ustedes y da igual si os equivocáis, no pasa nada porque ahora vamos a leer. Vamos a leer explícitamente quién o quiénes construyeron el arca, cómo, con qué materiales, y no solamente eso, veremos si el Arca de la Alianza era un arma extraterrestre, un arma de destrucción masiva, un aparato de comunicación, un aparato de, que no lo he dicho, de proyección holográfica. Tantas cosas que se han dicho de ella que a veces yo no puedo... habría que escribir un montón de páginas para ver las clasificaciones que se le han dado y las opciones tecnológicas que se le ha dado al Arca de la Alianza. Porque para hacer ciencia ficción todos podemos hacer ciencia ficción, para hacer novelitas y de aventuras también somos muy buenos de hacerlo, y para crear historias, para vender libros y para llenar los vídeos de visualizaciones, a ver las haylas. Muchos sabemos hacerlo muy bien. Pero tenemos que romper el hábito que hay de escuchar a alguien que está hablando como yo en este caso, y yo les digo hoy aquí a todos, no me hagan caso a mí. A mí no me hagan ni puñetero caso. Os lo digo en serio. No me creáis a mí. Si os gustan estos temas,
Si os gusta de verdad y queréis saber cómo me ha apasionado a mí durante tantos años saber de estas cosas, investiguen por ustedes mismos. Vayan a la fuente de los relatos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por aquí Pedro Zoxe 20 dice Ezequiel, nos dice. No lo sé, jaja. Bueno, ha dicho Ezequiel, ya tienes una noción. Por ejemplo, Kamikaze ha dicho la construyó David. David, me imagino que será el rey David, ¿no? Kamikaze me dice David, el padre de Salomón. Vale, lo ha explicado. Es el rey David y Salomón, su hijo, que fue el rey más sabio que ha habido sobre la tierra según los textos bélicos. Bueno, ahí ya no lo sé, ¿eh? Pero vamos al texto. Y me vais a permitir que hoy vayamos al origen y lo leamos cuidadosamente, desde el principio, desde cómo se construyó a las posibilidades que tenía el arca de hacer o qué es lo que hacían con ella. Os voy a explicar. Hay que ir, os voy a poner un texto de la Biblia, pero en internet, así que lo podéis hacer vosotros conmigo mismo. Vamos a leerlo, ¿vale? Porque no hay nada mejor que hacer esto de esa manera. Deme un segundo que voy a cambiar algunas cositas aquí de la ventana para que no pase como la otra vez. Ahí está. Vamos a ver. Dame un segundo que voy a cambiar la versión. Aquí está. Vale. Vamos al lío. Lo voy a colocar. Perfecto. Me dice Kamikaze que Moisés fue construida por Moisés. Me dice de Cabano. Hola de Cabano, muy buenas. Me alegro de verte por aquí. Lo vamos a ver. Bueno, yo tengo esta página. Hay muchas clases de páginas de Biblias. Incluso no hace falta tener una Biblia física. Yo tengo aquí una en la mano. Bueno, en la mano. Aquí al lado tengo una Biblia aquí en la mano. ¿Vale? Una Biblia. Tengo una Biblia. Pero la vamos a leer aquí para que todos lo veáis. Lo voy a intentar poner un poco más lejos, más cerca, mejor dicho. Denme un segundo. Para que todos podamos leer un poquito así el tema. Bueno. Esta es la nueva versión internacional y me gusta mucho esta versión. Y ahora dice, Pedro Zox dice, Moisés fue quien recibió los mandamientos de Yahvé. Vale, los mandamientos, no el tema. Bueno, en Éxodo 36, que es el segundo libro de la Biblia, empezando por el principio, habla de quién construye esto. Vamos a ir un momento al capítulo 35, esto es muy fácil de ver, porque hay que leer el contexto, ¿vale? Está hablando de este texto, habla de que había mandado hacer el tabernáculo. No sé si sabéis lo que es el tabernáculo. Bueno, no lo voy a explicar aquí, pero el tabernáculo es una cosa muy bonita de estudiar, pero hay una especie de templo hecha de telas de campaña, de casetitas hechas de pieles y tenía varias zonas y en cada zona pues había unos muebles, etcétera, pero había un lugar que le llamaban ellos el Santo Santorum o mejor dicho en español, el lugar santo. Entonces, en ese lugar era donde iba a estar el arca de la alianza. Pero aquí más abajo aparece en el capítulo 35, a partir del versículo 30, mirad lo que dice. Moisés dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente, o sea, está hablando de Dios, ha elegido expresamente a Bezalel. Escuchar este nombre. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Vale. Y lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa. Bueno, estamos aquí hablando de un señor que es hijo de Uri, o sea, tenía un padre que se llamaba Uri y era nieto de Hur, o sea,
su abuelo se llamaba Hur, y de una tribu que era la tribu que después iba a ser la tribu sacerdotal, no, mejor dicho, la tribu de Judá, ¿vale? Y dice, y lo ha llenado, ¿vale? Le ha dado una capacidad de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Aquí podemos ver que la sabiduría y la inteligencia no es lo mismo, pero bueno. Para hacer, mira, ¿para qué? Para hacer trabajos artísticos de oro, de plata y bronce. Para cortar y engastar piedras preciosas. Para hacer tallados de madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanía. Dice que Dios le ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamat, o sea, a otra persona, o sea, no solamente a él, sino a otro, que es de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. O sea, ha elegido a alguien que tiene toda esa sabiduría a otro que se llama Aholiab para enseñar a otros. O sea, una casta de artesanos. Dice que los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanía, diseños y recamados de lana pura, carmesí, escarlata, lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. O sea, estos eran dos personas que eran, vamos, hoy en día podían tener toda clase de trabajos, ¿no? Porque sabían hacer un montón de cosas. Bueno, vamos a dónde vamos. Así pues, Bezalel y a Oholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, que eso era lo que yo digo del tabernáculo, tal y como el Señor los había ordenado, junto a todos los que tengan el mismo espíritu artístico, o sea, a todos los artistas, no tienen nada más, y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad para realizar toda obra en ese servicio. Vale. Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico, o sea, capacidad artística. Y a quienes Dios había, o sea, el Señor había dado pericia y habilidad, se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas de los israelitas, porque capítulos antes Moisés dice, a ver, todo lo que tengáis, buscar debajo de la cama, buscar debajo para hacer aquí cosas que necesitamos. Entonces, ofrendas voluntarias, no obligadas, voluntarias. Aquí dice ofrendas voluntarias durante día tras día, ¿vale? Entonces, la gente decía, fue estos a Moisés a decirles, mira, Moisés, dile que la gente deje de traer cosas, que tenemos más que suficiente. Entonces Moisés ordenó que corriese la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas al santuario. Vale de ofrendas. Y ahora, todos los obreros con esa capacidad artística hicieron el santuario con 10 cortinas de lino, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ahora vamos al lío, ¿eh? O sea, hicieron todo eso, ¿vale? Hicieron los tablones, hicieron los travesaños de las maderas, lo cosieron todo, hicieron dibujos bordados de querubines en las cortinas y tal. Y ahora viene el 37. Bezalel hizo el arca de madera de acacia. Punto número 1. La gente me dice, esto es una obra tecnológica y lleva no sé qué y viene de los y lo entregó los extraterrestres a los israelitas. Eso lo he escuchado yo, ustedes también lo han escuchado porque les he hecho la pregunta y me han dicho algunos que sí, que habían escuchado eso. Pero aquí, en la fuente de donde sale el relato del arca, que no sale en otro sitio nada más que aquí, dice que lo hizo Bezalel, un hombre que tenía una capacidad artística tremenda, y Bezalel hizo el arca ¿de qué? De circuitos impresos, de aparatos tecnológicos y de baterías, yo qué sé, radioactivas, no sé, nucleares. La hizo de arca de madera de acacia. El arca la fabricó de madera ¿de qué? De acacia. 1 metro con 10 centímetros de largo. 1 metro con 10 es esto, ¿eh? No os creáis que es... Bueno, no se me ve. Así, más o menos. 1 metro con 10 es muy poquito. Yo creo que... así. Y 70 centímetros de ancho. 70 centímetros de ancho. 70 centímetros. O sea,
La gente piensa que el arca era un cajón gigante donde tenía que ser un acumulador de energía. No. Están las medidas ahí, ¿eh? No me lo invento yo. Por eso digo, entonces, 1 metro con 10 centímetros y 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Estos son 70 centímetros, pueden ser 70 centímetros, una cosa así, más o menos. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera. La recubrió, no que el arca fuese de metal, no, recubrió de oro. Y puso en su derredor una moldura de oro, alrededor, como una especie de guirnalda. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus 4 patas, ¿vale? Colocando 2 anillos en un lado y 2 anillos en un lado y 2 anillos en otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. El propiciatorio, o sea, la tapa, la hizo de oro puro. Eso sí que era de oro puro. De 1 metro con 10 centímetros. Vamos a ver. Si el arca medía 1 metro con 10 centímetros, el propiciatorio medía 1 metro con 10 centímetros. Para que se tapase, encajaba perfectamente. Dice, y pues hizo 2 querubines de oro, esos famosos 2 querubines con las alas así superpuestas y con la cabeza agacha, ¿vale? Trabajado a martillo, o sea, ese a mano. Uno de ellos iba en uno de los extremos y el otro iba del otro extremo y los hizo de modo que ambos extremos, los 2 querubines, formaban una sola pieza con el propiciatorio. O sea, era como una especie de arco. Estaba la tapa y hacía un arco así. Y era una sola pieza. Las querubines tenían las alas extendidas encima del propiciatorio y con ellos la cubría. Quedaba el uno enfrente del otro mirando hacia el propiciatorio. Ya está. Ahí está. Ahí está la construcción del arca. Sus medidas. Un arcón. Era un arconito chiquitín. La gente cuando ve las representaciones del arca cree que era tenía el volumen de un carro, de un coche. Pero no, era pequeñito, chico. ¿Y qué podía caber en 1 metro por 70 en un cajón? No sé si habéis visto esos cajones del Ikea, ¿no? Que son para guardar ropa y cosas. Más o menos mide eso, 1 metro y algo, con 70 de ancho y tal. Y metes 4 cosas y ya no cabe más. No cabe nada más. Por cierto, en representaciones pictográficas, jeroglíficas, mejor dicho, en Egipto, se han encontrado, fechadas más o menos en la misma época de este relato del Éxodo, se han encontrado en templos y en pirámides en Egipto cantidad de pictogramas de arcas. Y yo digo, ¿será que era algo normal para guardar cosas? ¿Era un mueble normal? ¿Un arca era un mobiliario normal en una casa? Quizás no era normal tenerlo de oro, quizás los más pudientes, la gente que tenía dinero podía tenerlo, pero en todas las casas un arca. ¿Quién no tiene un armario en su casa? ¿Quién no tiene un armario en su casa? Pues dentro de este arca no se guardaba un acumulador energético. En este arca no se guardaba un aparato de comunicación interestelar. En este pequeño mobiliario adornado muy bonitamente de oro, pero que estaba construida de madera de acacia, un material que posiblemente
si lo hubiésemos visto hasta el día de hoy, hubiese quedado quizás el oro, y depende de qué clase de oro era el que habían fundido allí, pues no sabemos qué clase de oro es. Hubiese desaparecido totalmente. Madera de acacia. Decidme ustedes algo de madera que dure más de 100 años. Si los hay, imagínense cómo está la madera carcomida. Algunos carpinteros barnizaban las maderas para que durasen más. Pues esto no lo barnizaron, estos cogieron la madera de acacia y la forraron de oro fundido. Que hay que tener bastante habilidad para hacer eso. ¿Qué había ahí? Algunos expertos, y según algunos relatos de la Biblia, dice que en el arca se guardaba las tablas de la ley escritas por Moisés, más algunos pedazos de las primeras tablas. Porque esto no se sabe. Bueno, no se sabe, no se dice, pero aquellos que han leído los textos saben que hubo unas que fueron derribadas, o sea, mejor dicho, rotas por el mismo Moisés, y que luego se volvieron a escribir, pero ahora esta vez de mano del mismo Moisés. Estaba guardada la vara con la que Aarón había... Aarón era el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote y era el que hacía todo el resto, porque cuando usted lee las 10 plagas del Éxodo, Egipto y tal, no las hacía Moisés, lo hacía Aarón. Los hacía Aarón, que era el sumo sacerdote. Y a raíz de esto, esa vara, que era no se sabe si era prodigiosa, pero dicen que esa vara llegó, era una vara seca, pero llegó a florecer. Esa vara llegó a convertirse en serpiente y comerse las serpientes de los magos egipcios. Y que posteriormente añadieron al arca, guardaron dentro el maná, que era el único maná que no se pudría. Sabéis que el pueblo de Israel estuvo vagando no porque no se supiesen el camino a la tierra prometida, sino porque había un castigo y tenía que pasar una generación para poder entrar. O sea, por eso estuvieron dando vueltas por el desierto. No es porque se supiesen el camino, claro que se lo sabían, pero había un castigo. Había una generación que había ido en contra de Moisés, querían volver a Egipto y toda esa historia. Entonces, esa generación tenía que desaparecer. Cuando desapareció esa generación, 40 años después, fue cuando, en la muerte de Moisés, tomó el relevo Josué, y Josué fue el que los entró dentro de la tierra prometida o la tierra de Canaán, que estaba después del Jordán. Dicho esto, se dice, algunos expertos dicen, que posiblemente estuviesen los primeros libros escritos por Moisés. Pero eso es especulación. Eso es algo que algunos expertos biblistas dicen, pero en la Biblia no dice eso. Pero bueno, ahí está el tema. Esta famosa arca la llevaban en la conquista, en la conquista de Canaán. ¿Qué pasaba en la conquista de Canaán? Os pongo en situación. Gente que no había sido soldado jamás, pero tenía que invadir, vamos a decirlo así. Dios le había dicho a ellos que tenían que ir allí y iban. El arca es el símbolo del arca, y así es el tema, por eso se le llama el arca de la alianza. No se le llama arca de la alianza por nada. Se le llama arca de la alianza, o algunos le llaman el arca del pacto. ¿Qué es esto? Era un recordatorio, era un símbolo de un pacto que hizo Dios con ese pueblo. Ese era el pacto.
Y dentro de ese pacto estaban las manifestaciones de ese poder y de esa ayuda. Lo que pasa es que con el arca, según la Biblia, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, fueron tan, ¿cómo diría yo?, tan valentones los israelitas, que claro, ellos sacaban el arca y ya lo que habían escuchado los otros pueblos que habían escuchado, que decían, hay un pueblo que viene del desierto, estos, no sé qué, pero llevan un símbolo que les hace fuertes. El símbolo. Porque no hay nada más fuerte que un símbolo, amigos míos. Es un símbolo político, un símbolo religioso, eso mueve montañas, ¿eh? Bueno, pues este caso era. Y no sé si habéis escuchado ese relato de Jericó. No sé si habéis escuchado la historia de Jericó. La historia de Jericó. Yo he escuchado a algunos decir que gracias a la tecnología sísmica del arca, los muros de Jericó cayeron. Y no hicieron mucha cosa, estuvieron durante 7 días dando vueltas. El primer día dieron una vuelta, el segundo día dieron 2 vueltas, el tercero así. Iban los sacerdotes delante con el arca, tocando el sofar, o sea, el cuerno, que le llamaban sofar, y eso suena bien fuerte, ¿eh? Yo lo he escuchado a gente que lo ha tocado y eso suena bien fuerte. Y la gente de Jericó, claro, había escuchado historias que iba a los amalecitas, a los cananitas, a no sé quién, y los había derrotado. Eran pueblos de gigantes. Eso dice el texto. Estaban ahí escondiditos, un pueblo. Bueno, pero la gente cree que salió de ahí. Luego tuvieron una guerra, porque Dios les había dicho a Josué que no fuesen a una guerra, pero fueron, eran tan valentones. ¿Y sabéis lo que pasó? Que perdieron. Aunque salieron con el arca, salieron con todo, perdieron. Y ¿sabéis quién? Bueno, no fue Josué, fue Saúl. ¿Y sabéis quién se llevó el arca y la robó? Los filisteos. Ellos la tocaron, la manejaron, se la llevaron, saquearon y la llevaron al templo del dios Dogón, al templo de los filisteos, a Dogón. Y ahí ocurrieron algunas cosas, que no voy a entrar en ellas, pero ocurrieron algunas cosas misteriosas, ¿no? Una misteriosa que dejan el arca al lado del dios Dogón, una estatua gigante, y por la noche por el día entran los sacerdotes y se encuentra la estatua tumbada. La vuelven a levantar. Dejan otra noche al dios Dogón y el arca en el templo del dios Dogón y aparece el dios Dogón sin cabeza, sin brazos y tumbado. Y empieza a tener esa ciudad empieza a tener enfermedades, pandemias, se empieza a morir la gente. Y empiezan a decir, desde que tenemos el arca aquí, está pasando cosas muy raras. Entonces cogieron el arca, la montaron en un carro con 2 vacas, le pegaron a las vacas para que se fuesen solas y llegaron a un sitio. Pasaba alguien por allí, les pasó algo también, hasta que la encontraron. Hasta que encontraron el arca y la pudieron recuperar los israelitas. ¿El arca era el que tenía el poder? Yo muchas veces le he preguntado a la gente cuando me han dicho que este relato, mira, que tiene poder, este arca tiene tecnología pandémica. Radiación, porque todo el mundo empezó a ponerse malo por la radiación de esto. Bueno, ¿y cómo explicas por qué se cayó la estatua de Dogón? ¿Y por qué no le pasó nada a las vacas? Por ejemplo, ¿por qué no le pasó nada a las vacas? Pobrecitas.
¿Y por qué no pasó nada cuando trasladaron desde que saquearon el arca hasta el templo de Dagón? Yo podía dar una explicación, pero bueno, dejo a la gente que piense eso. Yo no veo que sea un problema radiactivo, porque si no, pobres vacas. ¿O qué pasa? Que las vacas no capturan la radiación como capturamos nosotros, ¿no? Estamos al lado de un reactor nuclear y no nos va a pasar. A nosotros nos pasa y ponemos una vaca al lado y no va a pasar. Bueno, esas son las cositas que uno tiene que hablar. Bueno, segundo. No, tercero, ya no sé por dónde voy. Ese arca se vuelve a llevar porque la rescatan, se la llevan a un sitio que se llama Sion. David quiere construir un templo hecho de, ya no el templito, el tabernáculo hecho de telas que había en el desierto, sino tener el arca en un templo. Y Dios no quiere que construyan el templo. Pero como están empecinados, pues dice Dios, bueno, pues construir el templo. Pero le dice Dios a David, les dice el relato, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo Salomón. Bueno, la cuestión es que cuando Salomón rescata el arca, porque se la va a buscar y la rescata, y prepara todos los materiales para construir, le da el mandato a Salomón. Y Salomón construye el templo de Salomón. Y aquí vienen unas historias que no quiero meterme ahora, pero tengo en mi canal un vídeo que se llama El Anillo de Salomón. Se encontraron en las cuevas del Qumran un texto que es las memorias de Salomón. Eso no sale en la Biblia, pero está ahí, en las que relata, atentos, que Dios le dio a Salomón la sabiduría, porque la pidió, le dio las riquezas, pero también le dio un anillo que podía manejar a voluntad a los demonios, y que el templo de Salomón fue construido por demonios. Yo no lo digo, lo dice ese texto, eso, pero está el vídeo por ahí. Pero aparte de eso, construyen el templo y meten el arca. Y se pega muchos años el arca ahí. Pero luego viene Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Saquea el templo. Se lleva cautiva a la gente. Y está 70 años. Vuelve a ocurrir cosas. Y esconden el arca. Y ahí es donde empieza nadie sabe dónde está. No sabemos cómo es. Y no solamente falta el arca. Hay otro adorno que usaban los super sacerdotes para consultar a Dios, aparte del propiciatorio, que le llamaban el Urín y el Tumín, que Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I romano, menciona que los sacerdotes hablaban de que los sumos sacerdotes usaban el Urín y el Tumín. Y tengo otro vídeo por mi canal que habla sobre el Urín y el Tumín como una posible comunicación extraterrestre. No porque fuese extraterrestre, sino que se comunicaba. Hacía algo ese adorno en las túnicas de los sumos sacerdotes, que solamente se consultaban cosas a Dios, cosas de decisiones políticas que tenían que elegir. O sea, faltaba el arca y el Urín y el Tumín. Y ahora el futuro, porque podemos hablar del presente del arca. El presente del arca es misterioso. El presente del arca es asombroso. Se dice que las SS
nazis alemanas estuvieron buscándola. Se han recogido en películas como Indiana Jones y el Arca Perdida, en las que sí aparece esa mención de que los nazis iban detrás de ella. Como búsqueda de un objeto esotérico de poder. Pero sin embargo hemos visto lo que os he contado hasta ahora, que en ninguna parte del texto sagrado aparece de que del arca salían rayos, de que el arca era la responsable de las muertes y de la caída de Dogón y de el ayudante que tocó no sé qué y se murió de repente por tocar el arca. Algunos dicen que le dio una corriente de no sé cuántos megavatios y no sé qué y se murió. Eso dicen algunos. Pero el presente es eso, es misterio. Pero ¿y si sabemos cuál va a ser el futuro? Porque de eso tampoco se habla. Hemos visto el pasado del arca, que es simplemente un depósito, un mueble bien decorado, que por cierto, en el propiciatorio ocurría algo cuando se derramaba la sangre sacrificada y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el Santo Santorum, o sea, en el lugar santo, y consultaba y pedía perdón por los pecados de todo el pueblo y se derramaba esa sangre por el propiciatorio, donde dice el texto bíblico que una especie de nube se bajaba, porque la gente desde fuera veía que bajaba esa nube y se posaba en el propiciatorio, o sea que debía ser una nube chiquitita. Chiquitita. Y se posaba y que de ahí salía la voz de Dios. Por eso algunos decían, oh, es un aparato de transmisión entre Dios y... No. Solamente dice que el sumo sacerdote es el que los únicos que lo escuchaba. O sea que si lo que sabemos es porque lo contaban aquellos que salían de ahí. Pero escuchar la voz de Dios teológicamente y religiosamente puede ser de muchas maneras. ¿Vale? Entonces, no voy a meterme en eso. Porque si no sería explicar aquí un montón de historias que no viene al caso. Pero ese es el pasado. El pasado revelado, porque está revelado de lo que era. Añadirle cosas es alimentar la fantasía. Alimentar la ciencia ficción y alimentar nuestras mentes de querer tener un objeto que parece milagroso, parece, pero no lo es. Si le queremos aplicar algún poder al arca, es simplemente por el símbolo, por lo que representa. Simplemente por lo que representa. Ahora, el futuro. El futuro es... Nos tenemos que ir a Apocalipsis, lo siento. En Apocalipsis hay algunas revelaciones en algunos textos, que algunos también hablan de Apocalipsis como algo del futuro que viene, que va a pasar y llega el fin del mundo, no sé qué. No, hay otras cosas muy interesantes. Alguien me dijo, pero es que el Apocalipsis no hay quien lo entienda. Digo, claro, es que estaba dirigido a 7 iglesias de la época. ¿Cómo que de 7 iglesias? Sí, a 7. Tú lees Apocalipsis y dice al principio en Apocalipsis. Le dijo el ángel a Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y escribe a las 7 iglesias. Y luego está toda la retaila esa tan famosa de simbología, de no sé qué, no sé cuántas, que es un poco difícil de entender. Pero en uno de los capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 11, que es un relato en el que yo creo que en ese relato ahí sí que se puede apreciar nuestra tecnología, la que tenemos ahora. Y me vais a decir, ¿por qué, Cristóbal? Porque nuestra tecnología es de noticias instantáneas, ¿verdad? Hoy en día nuestra tecnología no es el viaje espacial, no es la medicina
supergenética y no sé qué. No, no. Nuestro gran avance es la información al momento estés en donde estés en el planeta. ¿Verdad? Pues este relato del capítulo 11 habla de dos testigos. Dos testigos que hacen algunas cosas, viene el falso profeta, bueno, no sé qué, bueno, no voy a leerlo, los mata, los degolla en una plaza, y dice que todo ojo de la tierra lo ve. Y esto, tú lo miras, imagínate que no estamos ahora en el siglo XXI, ¿vale? Y estamos en el siglo XVI, y estamos en una reunión al lado del fuego y yo os hablo de esto. Y vosotros me decís, pero ¿cómo puede ser? Y vosotros sois muy listos y me decís, y yo os estoy enseñando, ¿no?, sobre Apocalipsis, y vosotros me decís, a ver, Sir Cristóbal, Sir Cristóbal, perdóneme usted, noble señor, ¿cómo puede ser esto lo que usted dice? Si en el planeta somos tantos almas y es imposible juntarnos en una sola plaza para ver a estos dos testigos, ¿cómo todo el mundo lo va a ver? Pues yo le diría, pues sí, bueno, puede ser una simbología, le podría decir cualquier cosa, porque en ese momento yo no tengo ni noción de cómo podemos hacer eso. Pero estamos en el siglo XXI. Ustedes quizás estén en Inglaterra, como hay un amigo por aquí, en México, en Chile. Y estáis viendo mi cara, que yo estoy aquí en España, en tiempo real. ¿Ustedes creen que el planeta, tal y como lo conocemos, en un evento tan especial como la ejecución por el líder del mundo, porque no ha pasado todavía, pero dice en los textos bíblicos, el Apocalipsis dice que va a pasar, pero bueno, yo no me voy a meter ahí en escatologías de los últimos tiempos, no me voy a meter porque esto es un tema muy gordo, pero lo que veo dilucido ahí es que hay una tecnología terrestre, nuestra, que hace que todo el mundo en tiempo real vea la ejecución de esos dos testigos. Me habéis hecho una raid, no he visto nada, perdonadme. ¿Quién ha sido? Muchas gracias, Picachelli, muchas gracias. Un saludo muy grande, muchas gracias, Picachelli, por tu raid. Muchas gracias, bueno, por tu host, muchas gracias. No me ha salido nada de lo que ha salido. Así que está. Ahora, ¿el futuro cuál es? El futuro lo vemos en unos textos que dice el Apocalipsis. Que después de eso dice que se ve, llega a verse una especie de templo del cielo. Y que ahí está el arca de la alianza, o el arca del pacto. Es el único sitio en un texto bíblico que se menciona el arca después de todos los eventos que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Qué os parece? Mirad, lo voy a poner para que veáis que está ahí, ¿eh? Habla de la séptima trompeta. Esto hay que entender lo que es la trompeta. Esto hay que... No os voy a meter. Pero hay un texto aquí, sin salirme del contexto, que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto, el arca de la alianza, se veía en ese templo. No lo digo yo, no me creáis a mí, ¿eh? Os estoy hablando de corazón, de lo que a mí me apasiona, los textos, no los textos, los misterios de la Biblia. Está interesantísimo. Ahora, vayan ustedes con todos estos argumentos que yo les he dado, que podía haber añadido más, pero no les quiero aburrir, que sería muy interesante.
intente debatir a alguien que le dice que el arca de la alianza era una arma de destrucción masiva, como he visto en documentales en Canal Historia o en History Channel, como le quieran llamar. ¿Qué pensáis? Ahora voy a dejar que ustedes hablen por el chat, por supuesto, y déjenme que voy a hacer una marquita aquí. Invito a los amigos de YouTube de mi canal de Misterios al Descubierto que puedan acercarse aquí a Twitch, ¿vale? Y recuerden también que tenemos misterio. Hablaremos de misterio los lunes, los miércoles y los viernes, y ya llevamos unos meses haciéndolo. Los directos los hacemos aquí, ¿de acuerdo? Sobre las 9 de la noche hora española. Y también jugamos, jugamos a lo que nos dé la gana, ¿vale? Así que, bueno, voy a hacerme una marquita aquí, que eso es lo bueno que tenemos. Voy a hacer una marquita de la transmisión para yo acordarme dónde está esto, para cortar el vídeo y subirlo a YouTube. Ahora ya estoy con ustedes los de Twitch.